Oremos. Excelso y amante Padre, nuevamente rogamos que santifique este lugar con tu presencia, que nos permitas tener la convicción de la verdad, que tu Espíritu Santo grave las verdades solemnes que estamos tratando para este tiempo, la verdad presente, y permite, oh Señor, que nuestra mente y corazón se eleve hacia el lugar santísimo, santuario celestial, desde donde se está obrando los últimos eventos en beneficio de tu pueblo y de la salvación del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Último texto que leí se encuentra en 2 Crónicas 7, 11 al 16, y dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová, la casa del rey, todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Noten que estuvimos discutiendo finalmente que la nube de gloria, la santa Chequina, que está descrita en Éxodo 25, el capítulo 40, 25, 8, versículo 40, donde Dios mandó a construir el santuario y él dijo que habitarían para habitar en medio de nosotros. También el capítulo 40 dijimos que cuando Moisés repasó la construcción del santuario, la terminación del mismo, en ese momento la nube de gloria se posó sobre el lugar santísimo de ese santuario, del templo, y cuando se posó sobre ese lugar, lo interesante es que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Esa nube siempre se posaba sobre el lugar santísimo, porque ahí estaba el arca del pacto. El arca del pacto, en inglés le llaman the mercy seat, en el propiciatorio, decían el asiento de la misericordia, es el trono desde donde Dios reina. En el santuario, ya habíamos dicho cuando comencé, que en el propiciatorio, en el lado norte, estaba la mesa de los panes de proposición, tenían dos cornisas en forma de corona, donde ahí se sentó el Padre y estaba el Hijo en el lugar santo. Cuando Cristo ascendió al cielo después de su muerte y crucifixión, Él ascendió al cielo, y cuando en el año 34, según Hechos capítulo 7, Esteban estaba siendo apedreado, dice que sus ojos se levantaron al cielo y los cielos se abrieron y vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Qué les parece? O sea que lo vio en el lugar santo, habiendo asumido su posición como el dador de la vida, porque imagínense, esos panes representaban a Jesús como el pan vivo que descendió del cielo. A quien Él quiere, Él lo da. Pueden anotar 1 Samuel 23, 1 en adelante. En una ocasión, Lucas capítulo 6, los discípulos estaban caminando por un sembradío, y entonces los fariseos y los escribas se acercaron y dijeron, porque le dijeron, increparon a Jesucristo: ¿por qué tú permites que tus discípulos hagan lo que no es permitido? Están violando el sábado. Y Jesús dijo en Lucas capítulo 6, 1 adelante: ni aun esto habéis leído, que hizo David cuando entró en el santuario y comió los panes de la proposición, lo cual no era lícito que hiciera. De hecho, David no entró al templo, porque si entraba, Julián lo dijo, ¿qué le iba a pasar a Julián? Se iba a morir, ¿cierto?
David va a morir. Sin embargo, lo que registra Samuel capítulo 23 fue que David le pidió al sumo sacerdote Ahimelech que le diera pan o algo que tuviera. Y él le dijo, lo daré si tus hombres no se han contaminado, porque ellos venían de una guerra, ¿verdad? Y entonces, como el sumo sacerdote, como tipo de Cristo, tenía tres opciones. El pan de la proposición se cambiaba todos los sábados a mediodía, según lo indica ese capítulo, que se llamaba el pan de la presencia, porque estaba la presencia del Padre y del Hijo. Entonces, tenía tres opciones. Número uno, eso se quemaba y se desechaba lo que sobraba. La otra parte, el sumo sacerdote podía llevarlo y comerlo con su familia en la casa. Y tercera opción, si había alguien pasando hambre, como un tipo de Cristo, que Cristo es el pan vivo que descendió del cielo, a quien Él quiere lo da, el sumo sacerdote Ahimelech asumió esa opción, que era legítima, y le dio del pan a David y a los soldados que estaban con él. Así que en ningún momento violaron el sábado. También Deuteronomio dice que cuando pases, porque ellos estaban comiendo, estregando espigas con la mano, y Deuteronomio decía, cuando pases por la mies de tu prójimo, podrás tomar espina y comerla restregándola con la mano, pero no pondrás la hoz en la espiga. O sea que en ningún momento los discípulos violaron el sábado, sino que al contrario, Dios fue glorificado. Por eso Jesús le dijo a ellos en Lucas capítulo 6, 1 en adelante, ni aun esto habéis leído. O sea que los mismos eruditos, los teólogos de aquel tiempo, interpretaban mal las escrituras y no aceptaban lo que decía la Biblia como Dios lo dice. ¿Ven ustedes? Por eso el programa de la vida se llama la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Así que el Señor Jesús, cuando descendió en esa nube de gloria, que validó el papel que iba a desempeñar, iba a estar para siempre con su pueblo en ese lugar, porque mi nombre está ahí. Terminé diciendo que el nombre de Dios está en el cuarto mandamiento. ¿Ven ustedes? Porque en el arca del pacto, precisamente en ese cofre, los 10 mandamientos, el único mandamiento de los 10 que menciona y en el cual está escrito con el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, dice Jehová. ¿Ven ustedes? Y el nombre de Dios está ahí. De hecho, el nombre de Dios también está escrito en los cromosomas nuestros. ¿Ven ustedes? En nuestro ADN está escrito el nombre de Dios, porque nos hizo a su imagen y semejanza. El plan de Dios a través de la redención es restaurar al hombre al propósito original. ¿Ven ustedes? Quitar el pecado. Él perdona el pecado, pero en el día de la expiación, el Yom Kippur, el Señor quitaba el pecado del santuario, y de esa manera el santuario quedaba purificado, y en el mismo momento que el sumo sacerdote intercedía en el lugar santísimo, en el día del Yom Kippur, el día de expiación, que era el séptimo mes judío, se llama Tishri, el día 10, era un día al año. En ese día se llevaba a cabo la purificación del santuario, y el sumo sacerdote hacía la purificación del santuario, pero en el mismo momento en que el sacerdote estaba llevando a cabo esa obra, el pueblo tenía que hacer una obra paralela, similar, cooperando con el Señor, haciendo un autoanálisis del corazón, como dice Levítico capítulo 16, ¿verdad? Y 23, donde uno afligía el alma, hacía autoanálisis del corazón, ponía las cosas seculares a un lado y le daba la prioridad a Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Poner primero a Dios, porque Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso. Ahora bien, quiero que me acompañen a una profecía que vamos a ir a Juan capítulo 5 rápidamente. Juan capítulo 5, Jesús, cuando se hizo humano, él, por supuesto, estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, de redimirnos. Y dice aquí Juan
el capítulo 5, noten lo que dice aquí la Biblia. Capítulo 5, versículo 21 en adelante. Cristo como humano y como representante nuestro en su ministerio terrenal, Él dijo, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Noten, el Padre no es el que juzga, es Jesús. Y como Jesús se hizo humano, 100% humano y era 100% divino, la divinidad estaba, la plenitud de la divinidad habitaba corporalmente en la persona de Jesús. El juicio el Padre lo delegó en su Hijo, para que todos, versículo 23, honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que oyeren vivirán, y los que lo oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también le dio autoridad a hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. En otras palabras, es 100% humano, lo que te quiere decir esto. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Así que, versículo 39. Jesús dijo, escudriñad, ¿qué cosa? Las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este reciben. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien ustedes ponen vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió ¿quién? Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fíjense que Moisés escribió el Salmo 49:10, hablando de Jesús. No seré quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo o Chilo, y él se congregarán todas las naciones. Y Silo es, en hebreo, el pacificador, el portador de la paz, en alusión a Jesucristo. El legislador va a ser quitado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel dijo, no tenemos otro rey sino al César. ¿Se acuerdan? Con el juicio de Cristo, que Pilato le dijo, aquí tienen a su rey. Nosotros no tenemos rey sino al César. Y hoy día el mundo está haciendo lo mismo. Está escogiendo al César de Roma en vez de acudir a la Escritura, porque Jesucristo es el legítimo sumo sacerdote. ¿Ven ustedes? El único que da vida, el único que resucita muertos y el único que garantiza nuestra vida eterna. Más adelante en Juan capítulo 8, quiero que sepan otra cosa bien importante. La Biblia en Números capítulo 4, léanlo porque no hay tiempo, ¿verdad? Pero el capítulo 4 de Números indica que los sacerdotes que comenzaban a ministrar en el santuario comenzaban a ministrar a los 30 años de edad. ¿Qué les parece? A los 30 años. Entonces, en otras palabras, Jesús tenía que tener, cuando comenzó su ministerio, 30 años. No podía tener 25 ni 10, porque él mismo fue el que estipuló eso en las instrucciones que se dio a Moisés en el monte Sinaí cuando se proclamó los 10 mandamientos. Ahora bien, noten lo que dice el capítulo 8, versículo 51. De cierto os digo, dice Jesús, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Fíjense, decían que Jesús estaba endemoniado. Los mismos que él vino a salvar. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús,
Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es vuestro Dios. Ellos de nombre decían que creen en Dios, pero tenían un espíritu idolátrico, ven ustedes. No respetaban al Dios del cielo. Pero vosotros, versículo 55, no le conocéis, pero yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Amén. ¿Ah? Abraham vuestro padre, versículo 56, se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham, imagínense, el padre de la fe, él se gozó en ver el día cuando Jesús nació, el día cuando Jesús murió, Dios le reveló toda esta en visión a él, Abraham. Entonces los judíos le dijeron, aún no tiene siquiera 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le contestó, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ego en mí, el eterno, el mismo que estaba en la salsa ardiente. Que no, aquí Cristo le respondió como el eterno. Como humano era menor que Abraham. Como divino era mayor que Abraham. Porque él dijo, antes que Abraham fuese, ¿qué cosa? Yo soy. Pero como humano, él no tenía ni 50 años. Porque ellos se lo dijeron, tú no tienes ni siquiera 50 años. Y entonces Jesús le contestó, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por medio de ellos, le dijo adiós. Se fue. Fíjense qué interesante. Ahora vamos a ir a Lucas rapidito, para que ustedes vean la evidencia bíblica. Cuando Jesús se bautizó, dio paso al comienzo de su ministerio. Escuchen esto. Capítulo 3, versículo 1 de Lucas. Lucas era el único de todos los autores de la Biblia que fue médico, era doctor. Y él dijo lo siguiente: en el año 15 del imperio Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de palabras del profeta Isaías: bosque del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle y todo se rellenará y se bajará todo monte collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Ahora bien, leo este versículo 1 y 2, porque el versículo 21, noten lo que dice, cuando Jesús fue bautizado. Y aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ayúdenme, ¿qué dice el versículo 23? Y Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era, ayúdenme, ¿qué dice? De 30 años, ¿qué le parece? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Léanse números 4 en adelante, lo que dice que los sacerdotes comenzaban su ministerio como sacerdote en el santuario a los 30 años. La pregunta es, el capítulo 3.1 dice que cuando Juan estaba siendo bautizado en Jordán, fue en el año 15 del imperio Tiberio César. O sea, en otras palabras, Tiberio César llevaba 15 años reinando. ¿Qué les parece? O sea, en el año 15 fue que estaba Juan Bautista reinando. Cuando uno va a los libros de historia, ¿sabe qué dicen los libros? Que él llevaba 12 años reinando. Si fue en el año 15 de estar reinando Tiberio, que Juan estaba bautizando y eventualmente ese día bautizó a Jesús, los libros de historia dicen que él había comenzado a reinar 12 años antes. Si tú sumas el año 15 que bautizó a Jesús y llevaba 12,
¿Cuánto es 15 más 12? En el año 27 de nuestra era, Jesucristo fue bautizado y tenía 30 años de edad. ¿Qué les parece? En el año 31 fue crucificado entre marzo y abril. Quiere decir que murió a los 33 años y medio, murió en el Calvario. Porque tenía 27, en el año 27 tenía 30. Y lo dijo el doctor que era Lucas, que era un médico. ¿Comprendieron eso, verdad? Aquí dice que Tiberio, en el año 15, Tiberio César, Juan estaba bautizando en los márgenes del río Jordán. En el año 15, sé que este rey era un triunvirato, 3 hermanos, estaban reinando. En el año 15, Tiberio, Juan Bautista estaba bautizando ese día, cuando ese rey llevaba 15 años reinando. Si él comenzó a reinar en el año 12, tú sumas 12 más 15, ¿cuánto da? Pues 27. Y eso lo dice el libro de historia. ¿Ven ustedes? Todo el mundo sabe que Jesús murió a los 33 años y medio, en el año 31, en la Pascua, a las 3 de la tarde, el mismo día, a la misma hora que Moisés inmoló el cordero, 15 siglos atrás. Sí. Sí. Sí, aproximadamente 3 años y pico antes, sí. Sí. Bueno, yo lo que me refiero es que la Biblia dice, indica claramente en Lucas, él dice claramente que cuando Jesús se bautizó, tenía 30 años. ¿Ven ustedes? Y los sacerdotes en el templo comenzaron su ministerio a los 30 años, según Números 4, 1 en adelante. Ahora bien, quiero leer unos textos más, un par de textos interesantes. Ezequiel capítulo 43, estoy hablando de la divinidad de Cristo, que ustedes vean, el Antiguo Testamento. Dice aquí, Ezequiel 43, 1 en adelante, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, hacia el este, y aquí que la gloria del Dios de Israel venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vine cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía a la puerta que está hacia el lado este. Fíjense que Ezequiel vio en visión que Jehová entró por la puerta del santuario, la que da hacia el oriente. Vamos al capítulo 44. Versículo 1 también. Me volví, eso se escribió 600 años antes de Cristo, ¿sabes? Este libro, Ezequiel, él es profeta exílico, de los profetas del exilio, como Jeremías, Daniel, etcétera. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira al oriente, y estaba cerrada. Note que Ezequiel en el capítulo 43 vio que Jehová entró por la puerta del este y vio la gloria de Dios cuando entró también al templo. Pero en el capítulo 44 volvió a tener la visión y vio hacia la puerta exterior del santuario que está hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo, versículo 2, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová el Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. O sea que la puerta del templo, de hecho le llaman la dorada, está sellada en este momento en Israel. En el siglo XV aproximadamente, los musulmanes hicieron una mezquita, la mezquita Al-Aqsa. Él mandó a reconstruir todos los muros y cuando terminó de reconstruir, como si usted reconstruye en la casa, después dice, bueno, vamos a clausurarla. Pues cuando terminó de reconstruir todos los muros y toda la ciudad, o sea, esa área que rodea el templo, él mandó a clausurar esa puerta en particular, la que da hacia el este. Esa puerta da hacia un cementerio, que hay un patio, y está el jardín de Getsemaní de Jesús siempre está bien cerquita ahí. Vamos a Zacarías capítulo 9, rápidamente, porque estamos ya terminando mi intervención. Zacarías capítulo 9 dice algo bien interesante también. Capítulo 9, versículo 9.
Alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Noten que Zacarías también dijo que él vio, le dijo a Sión que se alegrara porque su rey da voces de júbilo, porque aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre hijo de pollina, sobre un hijo de asna. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice Mateo 21:5? Y también está en Juan capítulo 12, 15 en adelante. Cuando Jesús fue a entrar a Jerusalén y se montó un pollino y todo el mundo, los ciegos, los cojos, hasta el mismo Lázaro que él había resucitado, estuvo en esa comitiva. Y toda la atención de las personas que siguieron a Jesús se alejaron de lo que el sacerdote estaba haciendo en el templo. Y siguieron a Jesús y pensaron que iban a reconocerlo como rey. ¿Ven ustedes? Que él iba a acabar con el imperio romano pagano que estaba en poder e iba entonces a establecer su reino. Pero Jesús entró cabalgando un pollino porque los reyes de Israel, fíjense, Napoleón Bonaparte tenía un caballo blanco, ¿cierto? Los emperadores, Nabucodonosor, tenían caballos de todos colores, pero tenía un caballo blanco, era símbolo de la realeza. Pero los reyes de Israel tenían que andar en un Volkswagen, en un pollinito. ¿Ven ustedes? ¿Ven que los pollinos son un animalito bien humilde? Y Jesús entró caminando en un pollino y entró por esa puerta. ¿Qué les parece? Y, aunque ustedes no lo crean, muchos lo reconocieron como rey, señor de su vida en ese día. Pero lo interesante es que cuando Cristo muere en el Calvario, que el pueblo dijo crucifícale, crucifícale, no quisieron aceptarlo. ¿Ustedes saben qué pasó? Que ese templo, que ya desde 586, quiere decir algo que es bien importante, no dije. En 586, cuando el templo fue destruido por los caldeos, los babilonios, Jeremías y algunos levitas tomaron el arca del pacto y la escondieron en una cueva para nunca más se les dé vuelta, como dice Jeremías capítulo 3, a los judíos, para nunca se les dé vuelta, porque ellos escogieron a César como Dios hasta el día de hoy. Eso sí, Oseas capítulo 4, 3, 5 y 6 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin efo, sin terafín, pero luego volverán a Jehová su Dios y a David su rey, y volverán a Jehová en el fin de los días. Muchos judíos se van a convertir a Cristo. ¿Ven ustedes? Como nosotros también hemos sido llamados a eso. Se van a convertir muchos, como nación no, pero sí, muchos se van a convertir a Cristo. Y van a conocer que ese Mesías que fue muerto en el Calvario, ese Mesías que ellos dicen que están esperando, ya murió hace tiempo, porque de hecho el libro de Daniel capítulo 9, 26, dice claramente que a la mitad de la última semana, de las 70 semanas, una profecía que está en Daniel, se quitará la vida al Mesías. Y dice luego, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el templo. El primer templo fue destruido por los caldeos. En el año 70, el templo que había reconstruido Zorobabel fue destruido por los romanos. 39 años después, porque Cristo murió en el año 31, fue crucificado. 39 años después, el templo fue destruido. Y ya Daniel lo había dicho en el capítulo 9, versículo 26, que cuando el Mesías muriese, el pueblo de un príncipe que ha de venir, y era Tito Vespasiano, hijo del emperador Vespasiano, que era romano, él era general y era príncipe, era hijo del rey. Él cogió, invadió Jerusalén y no quería destruir el templo, pero un soldado tiró una tea, como dice Flavio Josefo en su libro La guerra de los judíos y la historia de los judíos, y aquello se incendió y quedó todo destruido, totalmente destruido. Y cuando él iba a volver para Roma, su papá murió y fue reconocido como rey entonces Tito, como rey y emperador de Roma. ¿Qué les parece? Pero él era príncipe. Así que la Biblia es clara y es bien específica cuando anticipó el papel que Jesús iba a ejecutar
o establecer como sumo sacerdote. Él ascendió al cielo. Según la profecía, él iba a interceder, a hacer su última obra de intercesión, el lugar santísimo del santuario celestial. Hebreos capítulo 10, 19, como yo se lo dije, lo indica. Y quiero leer dos citas que son palabras con luz para terminar mi intervención en este día. Conflicto de los siglos, el libro más importante después de la Biblia que hay que leer en este tiempo, página 472. Dice: el servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. La palabra expiación significa, es el acto de quitar los pecados. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de las víctimas no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba el deseo de ser perdonado mediante la fe en un redentor por venir, pero no estaba enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado unas víctimas ofrecidas por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dichas víctimas y rociaba con ella el propiciatorio encima mismo de la ley para dar satisfacción a sus exigencias. Jesús, como yo había mencionado, el lugar santísimo, el propiciatorio, era el lugar donde el pecador se reconciliaba con Dios. Mencionaba cuando estábamos almorzando algo bien interesante, que siempre, Pastor Sánchez, es bien interesante, siempre que el sumo sacerdote ministraba en el día de la expiación, de manera anual, era el séptimo mes judío, el día 10, siempre que entraba, él se encontraba con el antitipo, porque en esa nube de gloria que estaba ahí estaba Cristo. Cristo estaba ahí en esa nube constantemente cuando el sumo sacerdote se encontraba con él. La realidad, el tipo se encontraba con el antitipo y se encontraban ahí en ese lugar. Siempre había una comunicación directa de Dios con el hombre, y el hombre, el sumo sacerdote, pero que era un tipo de Cristo, en ese acto, cuando asperjaba la sangre sobre el propiciatorio, en ese acto la justicia era satisfecha, porque Dios demanda de nosotros obediencia perfecta. Dios demanda de ustedes y de mí lo mismo que exige de Adán antes de pecar. Pero tengo buena noticia. ¿Cuántos quieren saber cuál es la buena noticia? Amén. Que Cristo satisface. Pero ¿sabe qué? Mira, ¿sabe qué? Jesucristo nos trata siempre, no a veces, siempre, como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la buena noticia. Él nos trata como si nunca hubiésemos pecado. ¿Cierto, pastor? Pues claro, sí. Y él lleva, mire, por sus venas fluye sangre humana. Lucas dijo en Hechos 17 que de una sola sangre Dios creó a toda la familia humana. De una sola sangre. Y de esa sangre que fluyó por las venas de María, nació nuestro Redentor. Con los cromosomas, con el ADN y con todas las cualidades y características con las cuales él hizo a David, como dice el Salmo 138, mi embrión vi en tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron en ti formadas. Cuán grandiosas y maravillosas son tus obras, oh Jehová, Dios del cielo. Fíjense, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y el mismo Señor Jesús garantizó tu salvación y mi salvación. Nosotros simplemente tenemos que aceptarlo Él, porque Él nos ama. ¿Ven ustedes? Él nunca nos va a despreciar. Él nos trata, como les dije, como si nunca hubiésemos pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para hallar socorro, hallar una oportunidad en el oportuno socorro, porque Él está dispuesto, está disponible para darnos la victoria sobre todo pecado, sobre toda tentación, sobre todo que nos aflige. No tenemos nada que temer, a menos que nos olvidemos la manera como Dios nos ha guiado al pasado. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer. Envió a Jesús, que está en este momento al lugar santísimo, santuario celestial, ministrando su propio sacrificio. Y Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, y será tiempo de angustia cual nunca fue, mas en ese tiempo será libertado tu pueblo, todos que estén escritos
en el libro. ¿Qué les parece? Va a haber un tiempo de angustia como nunca fue. Dice la Biblia que en toda angustia fuimos angustiados, Él fue angustiado. Pero ninguno de nosotros seremos angustiados como Él lo fue. En esta ocasión, Mateo 28, 18 al 20, Jesús dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en la aflicción que viene, el tiempo de angustia como nunca fue, como dice Mateo 24, tiempo de angustia como nunca fue, de que hay gente en esta tierra. Mas en ese tiempo, dice Daniel, será libertado tu pueblo, porque Daniel se va a levantar. Y cuando se levante Jesús, hay que amarrarse los cinturones de los que están persiguiendo a su pueblo, porque Apocalipsis 19 dice que a Babilonia le va a dar doble porción de la que nos va a dar a nosotros. ¿Ven ustedes? Así que no hay nada que temer. Dediquemos todo lo que tenemos y somos a Dios. No queda mucho tiempo. Pronto Cristo va a venir a buscarnos, a su pueblo. Y dice Isaías 25, 8 y 9: y aquí está nuestro Dios. Vamos a decir, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gloriaremos y nos alegraremos en su salvación. Que Dios les bendiga, que Dios sea glorificado, toda gloria es para Dios, y preparémonos para el encuentro de nuestro Padre que viene en gloria. Que Dios les bendiga.